de los Estados Unidos en materia alimentaria. Hemos dado un retroceso terrible en este terreno. Nuestro compañero nos comentó en el programa de radio, ya se está poniendo en funcionamiento la inversión para las plantas de producción de fertilizantes. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente porque el problema ya lo tenemos encima. Cuando digo que somos compradores de los Estados Unidos, estamos dominados, incorporados a su mercado, me estoy refiriendo a que en granos, maíz, trigo, cárnicos, lácteos, es verdaderamente escandaloso y preocupante la situación que vive en materia de producción el campo. Y como todos ustedes saben, la energía está vinculada hoy necesariamente a la producción agroalimentaria. Y tenemos todavía el desafío del proyecto de agricultura en el mundo, que los grandes de las empresas del Valle del Silicio han comprado enormes superficies de tierra para producir digitalmente. Otro problema vinculado, y este es fundamental para nuestro país, del nuevo paradigma energético, es la minería. Nuestro país no ha logrado independizarse de la minería. La minería está supeditada a intereses extranjeros. Desde nuestra independencia hemos tratado de superar esto. López Rayón decía, toda profundidad, que teníamos que liberar el futuro del país de la dependencia minera. Pero hoy esta dependencia minera está en manos de empresas transnacionales. Un segundito, voy a terminar. Está en manos de empresas transnacionales en donde el futuro energético del país no va a ser posible si no logramos, además del litio, incorporar a nuestra Constitución todas las tierras raras que tenemos en el país, los recursos mineros y metalúrgicos. Necesitamos incorporar fundamentalmente todas las tierras raras que hay en nuestro país. Quiero decirles que es poco divulgado, pero nuestro país, por su origen geológico, además de litio, tenemos tierras raras. ¿Para qué sirven todos ellos? Lo que nos están pidiendo que hagamos, que nos vayamos a las energías verdes, las que califican como no contaminantes. Ustedes conocieran lo que sigue en China, producir todos estos materiales y el gran contaminación que generan. Por eso es importante que para rescatar los recursos mineros del país. ¿Por qué son importantes? En ellos no se pueden producir los famosos aparatos fotovoltaicos. Entonces, es una tarea fundamental para nuestro país de ver con una visión de futuro también la energía nuclear. La energía nuclear no la podemos desarrollar porque nosotros estamos del Tratado de Bucareli, los acuerdos de Tlatelolco y los TLC, estamos atados a ellos y que limitan la capacidad soberana de nuestro país para que podamos emplear a fondo todos nuestros recursos. Tenemos que hacer conciencia de esas letras chiquitas que están en todos los tratados que se han firmado por nuestro país y que atan la seguridad nacional de México. Seguridad energética en nuestro país es seguridad nacional. Si pasamos por encima de la seguridad nacional, nuestro país va a ser
una barra o una estrella del norte de América. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a Rafael Barajas, que primero es periodista, caricaturista y además es presidente del Instituto Nacional de Formación Política. Tiene 6 minutos, cuando les haga así no es para interrumpirlos, es para decirles ya van 5 minutos y que vayan cerrando. Rafael. Bueno, muchas gracias. Les quiero dar las gracias a todos los presentes, les quiero dar las gracias a todos los ponentes y a los medios que nos están visitando, porque tenemos aquí claro la importancia del debate alrededor de la reforma eléctrica. Está en juego con este debate el futuro de la nación, la viabilidad de la nación, y no estoy exagerando. Sabemos ya, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, Comisión Federal de Electricidad, por las leyes que se habían aprobado en el 2013 y en el 2014, ya producía solo el 54% de la luz de la nación y los privados 46%. Hoy sabemos que los privados ya producen el 62% y CFE solo produce el 38%. Al paso que vamos, dentro de poco tiempo, Comisión Federal de Electricidad solo va a producir el 15% y los privados el 85%. Comisión Federal de Electricidad, y eso nos pone en el límite, en un punto en el que ya no vamos a poder defender la soberanía eléctrica. Es importante que este debate sea público y sea abierto, no como se dio el debate en el 93 y en el 2013, ¿no? Porque, entre otras cosas, el hecho de que el debate sea público y sea abierto ha permitido plantear la densidad del problema y nos ha permitido, entre otras cosas, echar abajo uno por uno los argumentos de los grupos privados que defienden intereses, no defienden al pueblo de México. Todo el alegato que plantean estos señores está en mentiras. Nos dicen que ellos defienden la ecología. En el debate quedó claro que el grueso de las energías verdes que se producen en este país las produce CFE. Estos señores nos dicen que la inversión de ellos, que la inversión privada es fundamental. En el debate quedó claro que de los 60,000 millones que dicen haber invertido, solo 11,000 vienen de su bolsillo y el resto viene de la banca de inversión mexicana. Es decir, no los necesitamos para producir esto. Lo que queda claro más en el debate es que ellos lo que siguen defendiendo son sus contratos y son principios tan absurdos como el que la electricidad debe ser solo una mercancía. A la gente, a partir del debate público, le ha quedado claro que la luz tiene que ser un derecho humano y tiene que ser parte de los insumos básicos de la gente. Entonces, como perdieron el debate, ¿qué están haciendo ahora? Están dejando que entren los sectores, los extranjeros al debate. El otro día, Ali, que es fantástica, dijo, parafraseando la frase que han dicho Ebrard y Andrés Manuel, que dicen que la mejor política exterior es la política interior, dijo, la mejor política interior es la política exterior. ¿Saben a quién sí le funciona esa lógica? Le funciona a los Estados Unidos, le funciona a los países imperiales, no funciona para los países como el nuestro. Entonces, establecer que la mejor política interior es la política exterior, es actuar como colonia. Ser un país independiente, estamos obligados a defender la soberanía eléctrica, estamos obligados a defender la reforma eléctrica que plantea la nación. Y el problema en este mundo es muy claro, vivimos un mundo en crisis. Quien tenga soberanía energética en los próximos años va a salir adelante. El país que tenga soberanía energética va a sobrevivir. El que no la tenga puede fracasar y puede caer en crisis profundas y en crisis de las que no va a salir en décadas. Yo voy a terminar planteando lo siguiente. Vivimos un momento histórico. El pueblo de México está movilizado. Estamos viviendo momentos de definición. Hoy, a estas alturas, la Suprema Corte está votando el tema de la ley eléctrica. De eso van a depender muchas cosas. El 10 se vota la revocación de mandato. El 11 inicia
la lucha, el debate en la Cámara por la reforma eléctrica y el 13 se concreta y después pasará al Senado. Es lo que nos queda hacer. Lo que tenemos que entender es que todos estos puntos van ligados. Los que vayan a votar el domingo se van a tener que movilizar el día 10, los que vayan a votar el domingo el día 10, se van a tener que movilizar el día 11 para la defensa de la reforma eléctrica. Vamos a tener que sacar adelante esta reforma eléctrica porque en ello se nos va la vida, se nos va el futuro de la nación. Este es un debate tan importante como el que se dio en 1938 con la expropiación petrolera. Queremos ser un país independiente, queremos ser un país soberano, queremos que la electricidad sea un derecho, nos vamos a tener que movilizar. Muy bien, ahora toca el turno de la compañera Citlali Hernández, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y que anda por toda la República, porque ya nos hemos encontrado en Carrillo, Puerto Quintana Roo y luego en otros estados de la primero solo mandó una, fue el resultado de miles de amparos de varias empresas, que es lo que comentaba el compañero Rafael Barajas, y que es lo que hoy se discute en la Suprema Corte de Justicia. Si esta ley se aprueba, será parte de la base que acompañe la reforma constitucional, porque hoy vemos que en estos intereses creados, que en esta disputa por la nación, quienes han sido francamente tapete de intereses superiores, es decir, el PRI, el PAN, el PRD, todos estos políticos que en realidad son solamente empleados de empresas transnacionales y de los grandes intereses, hoy salen a decir, además con mucha torpeza y a evidenciar, que lo que les interesa es quedar bien con los intereses transnacionales, que lo que les interesa es mantener ese sistema de negocios, de complicidad, del cual fueron articulando alrededor de la aprobación de la reforma energética del 2013 y intentan generar un conflicto jurídico posterior. Es decir, dicen que
pasando. Me parece que la discusión pública no ha sido menor. Hay en el ambiente una claridad lo que se alrededor de esta aprobación de la reforma eléctrica, pero sabemos hoy con mucha más claridad cuál es el método de esta oligarquía y de estas élites que solo hicieron negocios. La propaganda a través de las mentiras, la generación del miedo a través de narrativas catastróficas, el uso de los principales medios de comunicación, el excesivo marketing para justificar, que es lo que pareciera que está haciendo ahora el PRIAN-RD como empleados de Claudio X González y de otros intereses, salen con esta contrapropuesta que en realidad es un panfleto. Los estamos vigilando y estar movilizados nacional en respaldo a la reforma eléctrica. Se ha hecho un llamado a concentrarnos el miércoles 13, que probablemente sea el día que se discuta ya en el pleno, las y los legisladores que los estamos observando y que en todas las plazas públicas donde se pueda o en la casa del más fifí compañero que tengamos, que nos preste un patiecito y pongamos ahí todas y todos a ver esta discusión. Si quienes están prefiriendo defender los intereses de unos cuantos no saben que el pueblo los está vigilando, son capaces de votar con profunda traición. Pero si saben que el pueblo de México está vigilante de esta discusión, la van a pensar 2 o 3 veces. Y yo sí creo que quienes voten en contra de esta reforma deberán tener una consecuencia pública. Que se les conozca con cada nombre y apellido y estado y que nunca más el pueblo de México les permita estar en un cargo de representación popular y que si quieren ser empleados de las transnacionales, pues que se vayan, que manden sus currículums en toda su traición a la patria, que seguramente los estarán contratando con mucha facilidad. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene el uso de la voz Violeta Núñez, licenciada en Economía por la UNAM y doctora en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Ángel Valderas y a Diana Camperos por la invitación.
Gracias a todos por estar aquí y bueno, buenos días, compañeros y compañeras que estamos acá. Voy a iniciar comentando que este es un mensaje, como dice la senadora, para los diputados de la oposición. Hace 2 semanas, sobre todo a partir de que nos enteramos que ellos en el punto 12 de la propuesta que está haciendo Va por México, está planteando que el litio sea entregado a empresas privadas y extranjeras, nuevamente siguiendo con esta misma dinámica que hemos ya de despojo durante los últimos 30 años. Este mensaje es para ellos y para ellas. Hace 2 semanas publicamos un reportaje en Rompimiento TV con el periodista Ernesto Ledesma, que aquí está presente. Muchas gracias. Y en este reportaje, producto de un trabajo de campo que hicimos a una de las minas de litio, según Ganfeng Lithium, esta empresa china, productora de litio, una de las principales productoras de litio a nivel mundial, bueno, esta empresa señala que en Sonora, en Vaca de Huachi, está una de las minas más grandes de litio en arcilla del mundo. Fuimos a esa mina para constatar la presencia de litio y vimos que México tiene grandes dimensiones de litio, no solo ahí, sino también en algo que se conoce el Valle del Litio, tan solo en Sonora. Pero no solo es Sonora, es Zacatecas, es San Luis Potosí, es Oaxaca, es Baja California, es Puebla. Son varios estados, hasta ahora documentados, 18 estados donde hay presencia de litio. Y no estamos dispuestos y dispuestas a que esto siga el mismo camino que han seguido los 163 minerales que ya están en la ley minera y que los mineros, una vez que tienen las concesiones, ellos se los apoderan, pero no solo se los apoderan, también se apoderan de los territorios, de los pueblos y de las comunidades. Ya no queremos seguir ese mismo camino y bueno, una situación importantísima cuando bajamos de la mina de litio en arcilla en Sonora. Uno de los mensajes que vimos al bajar fue algo que nos impactó. Decía en una pinta abajo de esa mina de litio: México ya no es colonia, eso se acabó, México se queda. Y ese es el mensaje que les tenemos que mandar hoy a las diputadas y a los diputados para que escuchen este susurro del pueblo mexicano que está presente en todo el territorio nacional. Y por eso abrazamos esta propuesta del presidente que plantea que el litio y otros minerales, entre ellos estos 9 que ya son estratégicos en México, sean considerados de la nación y que se respete por primera vez, lo hemos estado insistiendo una y otra vez, el artículo 27 constitucional que dice que los minerales están bajo el dominio de la nación. Eso se ha violado permanentemente durante las últimas 3 décadas, desde que Carlos Salinas aprobó la ley minera. Por primera vez pedimos y llamamos también al Congreso a que haga valer este artículo 27 y que no se siga violando. Y entonces, en este sentido, abrazamos que el litio sea considerado un mineral estratégico y sobre todo en este marco de la transición energética mundial, donde se demandarán grandes cantidades de litio. Y en este sentido también esta segunda propuesta que hace el presidente de entregar el litio a concesiones o a empresas mineras en concesión, también lo abrazamos y sobre todo porque de seguirse este camino, hay que repetirlo y aquí acentuarlo, las tierras donde hay litio, los territorios de litio serán entregados por 100 años, por un siglo, porque así lo permite la ley minera. Así está establecido en su artículo 15 de la ley minera. Entonces, si seguimos, si permitimos que los minerales sigan este camino, por un siglo México no podrá tener acceso a este recurso que ya es estratégico en sí para esta transición energética. 3, también celebramos que el litio sea considerado como una área estratégica del Estado, como se está proponiendo, y que en este marco hacia futuro se cree esta empresa que ha el presidente, esta empresa nacional de litio, y por supuesto que todos los mexicanos y mexicanas estaríamos dispuestos a colaborar en la creación de un plan nacional de litio, que eso sería importantísimo, donde se involucrara a todas las dependencias del país
a los centros de estudio también, a los diferentes institutos y que se creara incluso una alianza estratégica hacia América Latina, ya con Chile, que también a partir del arribo de Boric ha planteado que va a nacionalizar el litio, y también con Bolivia, y que a partir de ahí pudiéramos crear un frente también con Argentina, donde junto estas tres naciones forman el triángulo de litio, y que pudiéramos crear un frente de manera estratégica para hacer, pues para hacer un bloque frente a estas presiones de Estados Unidos, y que no ha dejado de tener esta visión imperial, y que vemos que está presionando, hay que decirlo, mucho sobre el litio, ¿no? Y con eso quisiera ir cerrando. Tenemos que denunciar y aprovechamos este espacio, que después de que hemos publicado, hemos hecho público este reportaje de México Litio al Descubierto con Ernesto Ledesma en Rompeviento TV, hemos recibido amenazas de muerte, y aquí lo queremos dejar claro y preciso, que sabemos que detrás de esto está la industria minera. Hicimos denuncia de cómo no solamente es Ganfeng Lithium, que ya está en el estado de Sonora, sino también son 4 empresas canadienses que tienen miles de hectáreas, algunas de ellas incluso más que Bacanora Lithium, tienen más de 100,000 hectáreas en el estado de Baja California, y ya hemos hecho la denuncia de estas mineras canadienses que sabemos cómo han operado en el territorio nacional. Después de eso y de denunciar el cabildeo que hemos estado viendo en las diferentes cámaras, recibimos esta amenaza de muerte. Y sabemos que están aquí, hemos hecho parte de la investigación, están aquí, hicieron las amenazas desde un hotel de la Ciudad de México, a unas cuadras donde presentamos este reportaje de México Litio al Descubierto. Y perdón que aprovechemos este espacio, pero queríamos hacerlo también. Termino diciendo esta frase que les insisto, para nosotros ha sido muy importante verla en esta mina de litio más grande, de mina de litio en arcillo más grande del mundo. México ya no es tierra de conquista, México se queda. Muchísimas gracias. No están solos. Bueno, ahora tiene la palabra 6 minutos Diego Hernández, secretario de Comunicación y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y con el que también hemos coincidido en múltiples foros en varias partes de la República. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Formación Política, al FIS, a Mayo, por habernos invitado acá, y por supuesto a todos nuestros compañeros y compañeras panelistas. Quiero empezar recordando, decía Citlali, que siempre tenemos que recordar y tener memoria histórica. Lo primero es recordar cómo surge el movimiento de la Cuarta Transformación. Nuestro movimiento surge como un movimiento en defensa de las causas justas del pueblo, y no hay causa más justa que defender a la patria y defender a la nación. Estamos enfrente, en este momento de la discusión de la reforma eléctrica, frente a 2 visiones de proyecto muy claras y que cada vez se van polarizando muchísimo más. La visión del viejo régimen, donde lo principal es entregar los recursos y los bienes naturales de la nación a intereses extranjeros y nacionales de privados, y el proyecto de la Cuarta Transformación, que le implica de fondo el regresarle la dignidad al pueblo de México y recuperar nuestra soberanía nacional. En este sentido, tenemos que hacer algo y una aclaración muy pertinente que va en torno a estas 2 visiones de proyecto de nación, y que es una cuestión que le queremos pedir a nuestra querida diputada Andrea Chávez, que pueda llevar a San Lázaro, que Mariana Gómez del Campo y Margarita Zavala, sobrina y esposa respectivamente de Felipe Calderón, se excusen
de la reforma eléctrica por conflicto de interés, ya que ese señor pues todavía sigue siendo empleado de este consorcio internacional Iberdrola, por lo cual ninguna de las dos tendría por qué tener participación en el debate que se lleve a cabo en la próxima semana. Una vez diciendo esto, es muy importante saber sobre todo qué es lo que estamos defendiendo. Más allá de un tema de defender la propuesta del presidente y de nuestro movimiento, necesitamos tener muy claro cuáles son los aspectos principales y los beneficios que va a traer esta reforma eléctrica. Yo considero que son básicamente 5 puntos. Ya lo decía el Fisgón, elevar el acceso a la electricidad. Eso va a garantizar un consorcio público-privado, puedan cortar el suministro de luz a una persona que ya no se va a tener que estar mordiendo las uñas para ver si paga el recibo de la luz o come al día siguiente, sobre todo en las zonas del sureste del país donde los precios se elevan hasta más de 5,000 pesos bimestrales. Imagínense, el otro día en Januta, un municipio indígena en Tabasco, una señora de estrato muy humilde sacó su recibo de la luz, 4,000 pesos el recibo de la luz, una cuestión impagable. Entonces, eso es parte de la justicia que se tiene que hacer con esta reforma eléctrica. Segundo lugar, el tema del ajuste tarifario. Actualmente la CFE calcula que entre todos los que se le siguen dando a las empresas extranjeras a partir de la aprobación de la reforma energética de 2013 de Peña Nieto, en la cual, por cierto, nos movilizamos desde entonces, la frase la recuerdo perfecto, no al robo de todos los tiempos, y la historia nos dio la razón. La CFE calcula que se van 490,000 millones de pesos al año en subsidios hacia esos consorcios extranjeros bajo el esquema engañoso del autoabasto. Ya varios deben de conocer. ¿Qué es lo que va a implicar este ajuste tarifario? Que al ya no darle el subsidio a las empresas extranjeras, pues el subsidio se va a ver reflejado en las boletas bimestrales que todas y todos recibimos bimestre con bimestre en nuestros hogares. Tercer lugar, la inversión en energías limpias, porque es una falacia lo que dice la oposición de que esta reforma es regresiva. Se está haciendo una inversión en energías limpias como nunca antes en la historia del país. En Puerto Peñasco, Sonora, se está construyendo el segundo parque fotovoltaico más grande de toda América Latina. Más de 33,000 millones de pesos se van a invertir para un tramo de 4,000 hectáreas de celdas solares en el desierto sonorense. Aquí en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en la central de Abastos, va a construir el parque fotovoltaico más grande para una urbe en todo el mundo. Ni Nueva York, ni China, ni en Beijing, ni en ningún otro lugar o ciudad que se imaginen del mundo, vamos a tener un parque fotovoltaico como el que va a estar en la central de Abastos. Más de 400 millones de pesos de inversión lo que se va a hacer y va a empezar a construirse este año y va a garantizar que todo este complejo industrial tenga luz prácticamente gratuita, pues por lo que se va a generar de esta situación. En cuarto lugar, lo que comentaba, respaldar lo que ya se gritó, no está sola y aquí la vamos a estar defendiendo, porque eso es prioritario, ya no son los tiempos de antes, aquí se protege a quien dice la verdad y por eso vamos a seguir apoyando. El litio es fundamental para el Estado mexicano, garantizar que se quede en manos del Estado. Así como en el 38 el general Lázaro Cárdenas tuvo esa visión de garantizar que el petróleo y todos los ingresos que se tuvieran se quedaran en el Estado mexicano, eso fue lo que permitió la construcción de hospitales, de carreteras, de escuelas, de todo lo que se desarrolló y con todo y lo que se robaron fue que se pudo rescatar al país. Ahora, en 2022, la nacionalización del litio es fundamental para garantizar el futuro y los ingresos del futuro del erario de México. Para garantizar ese esquema de protección social que nos va a heredar esta cuarta transformación, necesitamos los recursos provenientes del litio. Dicen que se va a hacer la Agencia Mexicana de Litio, AMLitio, algunos dicen que se le va a nombrar, quién sabe cómo lo vayan a poner, ya eso se verá después. Y en quinto lugar, y que para mí es lo más importante, está en juego la soberanía, no solamente energética, sino la soberanía nacional. Estamos en tiempos y momentos de definiciones. Ahora, en la semana, la secretaria de Economía de Estados Unidos decía que las empresas gringas van a perder 10,000 millones de dólares por esta aprobación. Los europeos ayer que van a perder 13,000 millones de dólares. Supongamos que es cierto, porque además es un cálculo que hacen ahí
al aire, ¿no? Ni siquiera es algo que esté sustentado científicamente o económicamente. Echando la cuenta de las dos cosas, sumarían 23,000 millones de dólares, que trasladado a pesos mexicanos serían 460,000 millones de pesos, lo que en teoría estarían perdiendo los gringos y los europeos. Insisto, el erario y el presupuesto mexicano perdemos 40,000 millones. Es más importante que se quede ese dinero en manos del pueblo de México que en manos de los consorcios extranjeros. Y cerrar diciendo muy claro, quien vote en contra de esta reforma eléctrica va a estar traicionando al pueblo de México y va a estar traicionando a la patria, porque nunca se nos puede olvidar que la patria no se vende, se ama y se defiende, porque la patria es primero. Muchas gracias. Bien, ahora tiene la palabra Juan Bautista del Club de Periodistas, a quien volvemos a agradecer. Perdón, me voy a permitir hablar de IBE porque siento que aquí la plataforma tiene una energía como una nave que se está moviendo y es muy plural, entonces es una energía muy especial. Como reportero de hace muchos años, sí les puedo decir que este es un foro muy plural y en primer lugar mandar nuestra solidaridad con los colegas de Rompeviento, con Ledesma, con la doctora, por estas agresiones. En México llevamos 56 periodistas asesinados en lo que va de la administración y no estamos culpando a la administración. Hay intereses creados porque este periodismo, así como hoy se está denunciando el litio, se está denunciando el cacicazgo, el huachicol, el huachicol en las relaciones políticas, y tenemos documentados en el club, como en la fraternidad de reporteros, que estos colegas que han caído han sido por denunciar y por estar del lado de los intereses de la nación y del pueblo. Eso es muy importante. Entonces, hoy, amigos, asistimos al debate por la independencia en todos los sentidos, por la independencia del periodismo, por la independencia nacional, por la soberanía nacional, por los recursos naturales, por todo eso. El periodismo en México, a lo mejor hoy no se han de recordar muchos, sobre todo como dicen los de pelo ya cano como yo, eran muy jóvenes, pero el periodismo mexicano desde los años 60 estuvo ligado a las luchas del movimiento del SUTER, del Sindicato Mexicano de Electricistas, del SUTIN, del STUNAM principalmente, a las luchas magisteriales. Entonces, el periodismo en este país sí tiene rostro, tiene nombres, tiene héroes y tiene también héroes olvidados. Hoy es una lástima ver a consorcios ligados totalmente a los intereses de una contrarreforma que va contra los intereses del pueblo. Eso no es periodismo, eso es información comercial, eso es propaganda política. Hoy vemos, para desdicha de muchos mexicanos, que el debate por la nación también se da en las plataformas, se da en los medios y están incidiendo en el voto. Entonces, hoy sí tenemos un compromiso, más que ayer, los periodistas mexicanos, por ir aclarando, diseccionando cuáles son estos intereses, cuáles son esas declaraciones, a qué funcionarios se están entrevistando, a quiénes les dan más tiempo, a quiénes no le dan la voz. Entonces, ahí estamos viendo una discriminación también total, un control absoluto de la información y que va a repercutir en las próximas semanas y en el futuro de este país. Estaba yo reflexionando el día de ayer que decía cómo el centro de la capital, a tan pocas cuadras, se está definiendo el futuro de la nación. La Suprema Corte, el Senado, Palacio Nacional, el mismo club de periodistas con este foro. Entonces estamos en el corazón de un debate más que interesante, un debate por la vida y por la nación y por las nuevas generaciones. Entonces, desde aquí, desde el Club de Periodistas, hacemos un llamado a todos los trabajadores de los medios, aun cuando trabajen en las grandes empresas, a que sean periodistas certeros, a que sean periodistas con un ejercicio ético, a que tengan equilibrio en la información, a que se nieguen a publicar información, porque hay un derecho a la cláusula de conciencia, donde un reportero se puede negar a publicar una información por un orden superior, si va en contra de sus intereses y sus credos incluso, y que no sea motivo eso de despido.
Hoy llamamos a eso. Yo recordaba, amigos, por ejemplo, en el año de 1999, yo siendo reportero para una cadena de televisión, me dijeron, oye, pues vete con el camarógrafo a buscar unos guerrilleros, esos de veras, en el 99, pero a la Sierra de Guerrero, esquina con frontera con la Sierra de Oaxaca, de Omatepec. Llegamos a Omatepec y caminamos 15 horas y fuimos viendo en el trayecto cómo árboles más enormes que estas hermosas columnas romanas estaban cercenados, pero por hectáreas. Y bajamos al pueblo, un pueblo muy pobre, con 1,000 habitantes, con una sola tienda que los productos llegaban en burro, con una escuela que nada más tenía 2 aulas para primero y segundo año, donde casi no había hombres porque todos estaban de mojados, se decía antes, evitando la declinación del término, de mojado de migrantes, y ese pueblo se mantenía con las remesas que mandaban por correo a la oficina en Omatepec. De eso se tenía. De hecho, el estado de Guerrero no es autosuficiente en ninguno de los rubros, fíjense nada más. Y entonces, nunca encontramos a los tales guerrilleros, pero nos enteramos de otras historias, que llegó una empresa transnacional y les dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una carretera desde aquí, desde Omatepec, hasta la Cañada, allá al fondo. Entonces firmen todos los pueblos de aquí que están de acuerdo, y firmaron, y se pusieron a trabajar durante 2 años. Habremos caminado yo creo que unos 5 kilómetros con un bosque totalmente talado, casi a ras de tierra, un río seco, una población desnutrida y enferma, una tristeza, una desgarradora situación, y preguntamos que qué había pasado porque nunca vimos el camino. Y nos llevaron a lo que era el camino, y resulta que de la noche a la mañana, un día la gran empresa del capital desapareció. Efectivamente dejó una parte del camino por donde pasaban los tractores para sacar esos árboles y se los iban a cambiar por árboles, según ellos, frutales. Nunca llegaron los árboles frutales, devastaron toda la sierra. Ética, igualdad y sobre todo de horizontalidad en defensa de la soberanía y por un periodismo también ético. Será mi comentario. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tengo el gusto de presentar a la diputada federal Andrea Chávez, del estado de Chihuahua, y además vocera del grupo parlamentario de Morena en el Congreso Federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un honor, un privilegio poder participar en esta ciudad de derechos y libertades con todas y con todos ustedes. Me sumo al agradecimiento por la invitación, por la asistencia de todas y de todos ustedes, por la escucha de quienes nos están viendo a través de redes sociales y medios de comunicación, y por supuesto también comentarles que no solo está una servidora como diputada federal en este evento, sino también se encuentra una incansable compañera diputada federal de Morena, representante del estado de Veracruz, la diputada Mónica Herrera Villavicencio. Gracias, Mónica, por participar en estas asambleas. Todo nuestro reconocimiento. Yo quería comentarles 3 cosas. El primero de ellos es el estado de las cosas en este momento. ¿Cómo estamos en los consensos? ¿Cómo estamos en el diálogo con otros grupos parlamentarios? Porque como ustedes saben, esta reforma eléctrica es una reforma constitucional que necesita la mayoría calificada, no solo en la Cámara de Diputados y Diputadas, sino también en el Senado de la República y el acompañamiento de 17 congresos locales. Es decir, necesitamos 56 votos más en la Cámara de Diputados, más allá de los que tiene la coalición Juntos Hacemos Historia, 10 votos más
en el Senado de la República, más allá de la coalición, y por supuesto de la votación de las diputadas y diputados locales. Pero antes de entrar en materia de cómo estamos en este momento, quiero hacer un poquito de remembranza de dónde viene esta gran problemática, por qué tenemos la necesidad de modificar estos 3 artículos constitucionales, el 25, el 27 y el 28. En 1881, más o menos, inicia la producción de electricidad en México. De hecho, uno de los municipios de Chihuahua, el municipio de Batopilas, fue el segundo municipio en el país en tener electricidad, precisamente por una presa que hay en este municipio. Y empezaron a generar los privados porque era digamos, había demanda, y entonces ellos ofertaron la producción de la electricidad, pero naturalmente, como empresas privadas, solamente llegaban a donde les representaba un negocio, a los centros de las grandes ciudades, pero no llevaban la electricidad a los municipios serranos, a las localidades alejadas. Y entonces llega 1937 y el expresidente Lázaro Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad para llevar la electricidad a estos municipios a donde no llegaban los privados, cambiando la concepción del negocio por la concepción del acceso a la electricidad como un derecho que deberíamos tener todas y todos los mexicanos. Es allí cuando empezamos con la construcción del Sistema Nacional Eléctrico, de las redes de transmisión y de distribución. ¿Qué pasa? Llega el expresidente, un visionario, Adolfo López Mateos, y el Banco Mundial le exige encarecer los precios. ¿Qué hace el expresidente? Decide nacionalizar, expropiar el Sistema Nacional Eléctrico, la industria eléctrica. Y en 1960, pues la expropia y además dándonos una advertencia. Dice: mexicanas y mexicanos, les regreso la electricidad. Pero no se confíen, porque llegarán malos mexicanos identificados con las peores causas y a través de medios sutiles intentarán darle reversa a esta gran victoria histórica. Y efectivamente llegaron los malos mexicanos identificados con las peores causas, representados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y abre la posibilidad de que los privados vuelvan a generar electricidad, dejando una parte en manos de los privados de la producción y de la comercialización, y solo en manos de la CFE, lo que conlleva costos, la transmisión y la distribución de la electricidad, una parte de la producción y una parte de la comercialización. Y no contentos con eso, los integrantes del proyecto neoliberal, sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ya se dejaba venir esto en el sexenio de Felipe Calderón, recordarán ustedes una gran movilización que se dio aquí en el centro del país, pues terminan de darle en la torre a la Comisión Federal de Electricidad, generando empresas subsidiarias y entonces debilitando lo que es de todas y de todos nosotros, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa tuya, mía y de todas y de todos, abriendo la posibilidad de mecanismos de defraudación legalizados al Estado mexicano, llamadas sociedades de autoconsumo o de autoabasto. Llega el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tras una victoria histórica en 2018, con gran legitimidad, y propone al Congreso la modificación de una serie de disposiciones de la Ley General de la Industria Eléctrica. ¿Para qué? Para ya no permitir precisamente estos mecanismos de defraudación al Estado mexicano, y como ya nos lo anticipaban compañeras y compañeros, las empresas se ampararon y los jueces, a manera de fábrica de amparos, se los otorgaron todos. Fueron miles de amparos. Entonces llega una controversia constitucional de constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estamos justamente discutiendo esta semana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana está discutiendo la constitucionalidad de las modificaciones de la Ley General de la Industria Eléctrica. En ese momento estamos. Hay dos opciones: que declare la inconstitucionalidad o que declare la constitucionalidad. En las dos salimos ganando. ¿Por qué?
porque si declara la inconstitucionalidad de la Ley General de la Industria Eléctrica, le da la razón al presidente de la República. ¿Ven cómo si era necesaria la reforma constitucional, la reforma eléctrica? Y si la declara constitucional, pues nos da la razón, y lo que habremos de hacer lunes, martes y miércoles en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es solo homologar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Nos hemos dado a la tarea de hacer parte al pueblo de México en esta decisión trascendental, porque siempre nos tocó estar del otro lado. Pasaba la mal llamada reforma educativa sin consultarle a nadie. Pasó la reforma energética por debajo de la mesa con sobornos millonarios de por medio a la oposición con un pacto en contra de México, y nosotros no somos iguales. Entonces queríamos hacer parte al pueblo de México, y por eso al día de hoy se han realizado más de 400 asambleas a lo largo de todos los municipios de esta República Mexicana, y además realizamos un parlamento abierto donde, déjenme, Iberdrola, Oxxo, Walmart, FEMSA no quisieron participar porque no tienen ni un solo argumento que sustentar su posición en contra de esta gran reforma constitucional. Solamente fueron los de la derecha, los del proyecto neoliberal, los que no quisieron participar en este parlamento abierto. Y entonces estamos en este momento, pues ya en cuenta regresiva para el ejercicio democrático del domingo, pero también para la discusión al interior de dos comisiones, la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Energía, de un gran dictamen que habremos de sacar seguramente el lunes y que debatiremos en el Pleno martes y miércoles. Por eso las y los invito a participar en la movilización que va a haber ese día, miércoles 13, afueras del Congreso, a las afueras de la Cámara de Diputados, para exigirles a nuestros representantes que voten a favor de la reforma eléctrica, porque vamos a hacer una fácil regla de 3. A ver, si 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están a favor de la reforma eléctrica y la Cámara de Diputados es un órgano representativo, 400 votos a favor tendríamos que tener de la reforma eléctrica, si es que las diputadas y diputados federales se dicen representantes populares. Y en ese momento histórico estamos. Yo rápidamente, para cerrar, les quiero decir dos cosas. La primera de ellas es el derecho a la electricidad como precondición para el ejercicio de otros derechos. No tenemos derecho a la educación si no hay electricidad en las escuelas. No tenemos derecho a la salud si no hay electricidad en los hospitales y en las clínicas. No tenemos derecho a la seguridad si no están iluminadas nuestras calles cuando caminamos por la noche. Por eso es importante subirlo a rango constitucional. Antes de cerrar mi participación, quiero decirles a Ernesto y a Violeta, le digo a Juan para que me escuche Pedro, que no vamos a permitir que activistas por los derechos, por la defensa de nuestros derechos en México, sean reprimidos, sean vulnerados en su libertad de expresión. Cuentan con nosotros como representantes populares, cuentan con todo el pueblo de México que además vio esta terrible injusticia que se está cometiendo en contra de ustedes, y van a contar con la voz de nosotras para representarlas en tribuna. Y cierro nada más diciéndoles, si ven a su diputado federal y es de oposición, les pido un favor, acérquense a ellos y díganles, ¿me quieres pedir perdón por todo lo que hiciste? Vota a favor de la reforma eléctrica y solo así me pensaré en perdonar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora cedemos la palabra a Gabriela Rivadeneira, directora del Instituto Ideal y participante en el Foro Internacional sobre Energía Energética que organizó el mes pasado el Instituto Nacional de Formación Moreno. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todas y todos ustedes, honradísima de estar en este panel realmente, me encanta, gracias por la invitación al Instituto Nacional de Formación Política y también acá al Club de Periodistas de México por recibirnos, pero sobre todo por generar estos debates en los que tenemos la oportunidad de poner más insumos para la disputa de las ideas, la disputa de los argumentos que termina siendo la disputa de la verdad de los pueblos. Nos hemos preguntado durante décadas,
posiblemente siglos en el sur de nuestro continente. Nosotros venimos reclamando esto desde el origen mismo de la participación de nuestros pueblos originarios, en el sentido de que si somos pueblos con tanta riqueza, infinitamente ricos, ¿por qué somos el continente más pobre del planeta? ¿Por qué tenemos las profundas desigualdades del sur del río Bravo hasta la Patagonia? Somos justamente el sistema que ha visibilizado y ha evidenciado que lo único que hace la concentración del capital y de los medios de producción es profundizar esa desigualdad y esa pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque cuando escucho a las compañeras y compañeros, cuando escucho a Andrea que dice, ¿qué está pasando? Cuando escucho a Violeta que dice, ¿qué pasa con los recursos naturales? Decimos, es que es justamente un sistema generado para el beneficio o el privilegio de quienes han tenido el capital para capitalizar esos recursos, ¿ya? Las élites económicas de nuestros países lo que han hecho es justamente concentrar los medios de producción, y esto no pasa solo con energía, compañeras y compañeros, pasa con el agua, pasa con la tierra, pasa con la semilla, pasa con los servicios básicos. Cuando en los 90 nos convencieron, que era una teoría que venía desde los 80, pero en los 90 nos convencieron de que la privatización era la oportunidad de mejorar la institucionalidad de nuestros países, lo único que hicieron fue disminuir los derechos a las grandes mayorías. ¿Para qué? Para seguir manteniendo privilegios a quienes tenían el poder adquisitivo de pagarse la educación, de pagarse la salud, de pagarse su tierra, de pagar una vivienda digna, de pagar los servicios básicos. Ecuador y Bolivia, desde el sur, son los países que en la primera década del siglo I generaron posiblemente las más grandes transformaciones que hemos visto en los últimos tiempos del continente. ¿Qué fue lo que pasó justamente ahí? Dos procesos políticos que pusieron al ser humano por sobre el capital. Dos procesos políticos que, como decía Rafael Correa, presidente ecuatoriano en ese entonces, tenían que transitar entre una sociedad de mercado a sociedades de mercado. Esto no es mínimo, porque cuando estamos hablando de la lógica de la acumulación, estamos hablando que las sociedades lastimosamente asumimos de por sí una condición de estar sujetas a la demanda y a la oferta que rige el mercado. Y según los defensores del sistema, pues el mercado tiene que regirse solo. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, nos decía con absoluta claridad: ¿para qué existe el Estado si no es para regular, controlar y con eso garantizar que la redistribución de la riqueza mejore la calidad de vida de los demás? Entonces, esa parte fundamental de transición es lo que justamente ahora se está planteando en esta gran transición institucional, gran transición cultural, gran transición de desarrollo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando para México, y que no lo hace solamente a través de la reforma energética, sino a través de un conjunto de políticas que ponen primero al ser humano por sobre el capital, que pone primero la tierra para el agricultor, y que está debatiendo fuertemente cómo hacer para la democratización de aquello que necesitan las grandes mayorías para generar ese desarrollo de vida. Entonces, cuando escuchamos a la derecha articulada en las grandes corporaciones mediáticas, y por eso es que me da tanto gusto estar aquí en el Club de Periodistas de México, porque cuando vemos las grandes mediáticas, que no actúan así solamente en México, sino en todos nuestros países, créanme, es un formato absolutamente claro, dirigido y controlado por las élites económicas, entonces nos ponemos a ver cuán importante es la reforma. Bien dicen que quien está en la orilla del frente es cuando más nos debemos reafirmar quienes estamos en la orilla de la defensa de los derechos de las grandes mayorías. Solamente ver quienes están defendiendo, quienes están oponiendo, más bien dicho, a la reforma energética en defensa de sus privilegios, solo basta ver eso y los argumentos endebles, vacíos, débiles que utilizan para saber que estamos hoy más que nunca en la orilla correcta. Pero estar en la orilla correcta no quiere decir solamente regresar a ver los procesos del sur, que yo, como buena ecuatoriana aquí, acogida por este país maravilloso, les digo, tenemos que regresar,
porque hay cosas que no se inventan, el agua tibia no se inventa, la reforma energética no es un invento de Andrés Manuel López Obrador, es una necesidad expresa del momento de transformación que está viviendo México. En esa sociedad de mercado, los gobernantes llegan a administrar. En una sociedad con mercado regulado desde el Estado, los gobernantes llegan a transformar. Y la transformación tiene que ser acompañada de sus pueblos. Por eso, la organización de todas y todos nosotros, que se verá expresa en las grandes movilizaciones que se evidenció ayer en una multitudinaria movilización, el domingo en la ratificación del cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la veremos en los próximos debates parlamentarios de la reforma energética y de otros procesos y proyectos fundamentales, tienen que estar acompañados de la gente. Yo les decía hace poco que soy acogida por este maravilloso país y les digo, espero que lo que nos pasó en Ecuador no pase a ningún otro país. A veces creemos que los cambios que estamos implementando son siempre, que son invulnerables. Siempre conversamos especialmente con mi querida amiga Citlali. Decimos, siempre creemos que son, porque estamos cambiando la Constitución, estamos cambiando las leyes, estamos beneficiando a la gente está teniendo oportunidades de dar su condición de vida. Tenemos un objetivo claro que es la erradicación de la pobreza, bajas brechas de... Todo esto puede sonar utópico en las cifras, lo estamos haciendo, se está haciendo acá, que todo es vulnerable si no está acompañada por la fuerza de su pueblo. Las instituciones son eso, instituciones que son humanos, que además se han democratizado. Mirar el debate de la reforma energética en todo el territorio mexicano es maravilloso. Mirar que la gente se está empoderando y está debatiendo de política, de la función de su Estado. Eso debemos promover más, porque por décadas nos mantuvieron ausentes del debate público y político. Porque obviamente esto les conviene de seguir manteniendo ese sistema de privilegios. Hoy es el pueblo que no solamente se está informando, sino que tiene la posibilidad de que su organización, la organización social y popular, no solamente defienda y sostenga, sino que luego también pueda hacer carne propia todos los avances que está viviendo México. Eso creo que se los debemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las futuras generaciones, como una deuda que quienes están al frente de la toma de decisiones, pues tendrán que explicar en un futuro qué fue lo que hicieron para realmente apostar a esta transformación. Así es que yo me congratulo de esto. Hay que seguir debatiendo de la política, hay que seguir debatiendo del rol del Estado, hay que seguir transformando, pero sobre todo hay que hacerles saber a Andrés Manuel López Obrador y a todos los que están en el ejercicio de esa transformación que no están solos. Y para eso, no solamente el pueblo mexicano, sino los pueblos que creemos en la soberanía, en la dignidad y en la humanidad de nuestros procesos desde el sur, pues siempre nos estaremos sumando también a las grandes transformaciones de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! Bueno, y ahora tenemos aquí a Abraham Mendieta, analista político. Le acabo de preguntar si lo presentábamos como de Vox, pero no, es totalmente lo opuesto. Abraham Mendieta, ya lo conocen, muy movido en redes, también hemos compartido algunos espacios. Bienvenido, Abraham. Muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo. Yo estoy convencido de que en ocasiones damos batallas, convencidos de que tenemos que hacerlo, pero no vemos la importancia real de alguna de las luchas, ¿no? La batalla que estamos dando, aunque a algunos les misma sobre la que se funda el sistema capitalista. No hay manera de entender los estados-nación y el estado capitalista en sus formas cotidianas sin entender el expolio sistemático de los recursos naturales, sobre todo a los países que en algún momento han formado parte del esquema colonial. Sin embargo, es muy importante entender que en un momento de agotamiento del modelo neoliberal,
los mecanismos que utiliza el sistema para este expolio sistemático y de siglos son distintos. El mecanismo que estamos viendo en el sur de Europa, que es el mismo mecanismo al que llegaríamos en México sin la reforma eléctrica, es un mecanismo de expolio de rentas, de transferencia plena de rentas. A ver, estamos hablando de una clase trabajadora en el sur de Europa, en Portugal, en España, en las zonas más humildes de Italia, que tienen un salario medio de 1.000, 1.200, 1.400 euros. Y estamos hablando de poblaciones trabajadoras que enfrentan un recibo de la luz de 400 o de 500 euros. Estamos hablando de que el 40 o el 50% del sudor de un trabajador se está yendo, en algunos casos, a pagar un servicio básico. La mitad de lo que trabaja un ser humano en el sur de Europa con un salario promedio y bajo está yendo a Iberdrola, a Enel, a Endesa y a Naturgy. Estamos hablando de una transferencia de rentas brutal. Imagínense una familia en la que entran dos salarios de ese tipo. Entran 2.500 euros al mes. Tienen que pagar la renta, tienen que hacer frente a gastos cotidianos, tienen que pagar el resto de servicios y les quedan libres 600, 700 euros al mes y se te van 500 para el recibo de la luz. Estamos hablando de un modelo económico que equilibró con pesos y centavos de tal manera que los trabajadores paguen hasta el último de su céntimo libre en el recibo de la luz. Y evitar, sobre todo, cortes, porque decía el compañero, decía un término bien importante el compañero periodista, hablaba de pobreza energética. El modelo español, portugués e italiano está calculado de tal forma que siempre acabe evitando el corte de la luz, que siempre acabe sacándole al trabajador hasta el último centavo antes de interrumpir el servicio. Y eso es un problema brutal, porque está dejando a mayorías poblacionales completamente fuera del modelo de consumo. Pareciera una trampa que el sistema se puso a sí misma porque es la privatización de recursos que pertenecieron en algún momento al Estado. Y en el momento en el que lo entrega, como Estado pierden la capacidad de regular. No sé si vieron hace 2 o 3 meses que el gobierno español hizo todo lo posible por regular los precios de la electricidad. Subieron un 500% en tan solo una semana y el gobierno español salió a decirle a las empresas privadas, calma, calma, calma. Calma que le están destrozando la vida a la gente y calma que va a empezar una ola de cortes de suministro en plena ola de frío. ¿Qué dijo Iberdrola? Miren, si no les gusta me voy del país. Y claro, cualquier persona de bien en España pues dice, pues sí, por favor, que se vayan, porque nos están destrozando la vida a millones de familias. Pero, ¿qué pasa si se va Iberdrola del país? Cuando es el principal generador eléctrico de España, cuando nosotros no tenemos en España una empresa pública como ustedes tienen a la CFE generando, que si se va Iberdrola, le bajan el suite a todo el país y nos quedamos sin electricidad. Por eso es tan importante el concepto de soberanía. Si es que no estamos hablando de un nacionalismo patriotero de ¡ay, mi empresa! No, estamos hablando de algo tan básico como que si dejamos en manos de privado el suministro energético, en el momento en el que ellos quieran te bajan el suite como país, te destrozan como país. A ver, sí, el capital no tiene patria. El capital no tiene patria. Estamos hablando de que Iberdrola es una empresa que está compuesta por capitales de fondo internacional. El principal accionista de Iberdrola es Qatar. El segundo principal accionista es BlackRock, un fondo de capital gringo. El tercero son los noruegos. El cuarto está en un paraíso fiscal. Capital le vale madre destrozarle la vida a millones de familias en cualquier parte del mundo. Iberdrola se dice española porque tiene la sede de la empresa en España y sobre todo por algo que a mí me da mucha vergüenza, porque la diplomacia española está defendiendo los intereses de Iberdrola en América Latina. Y me da mucho gusto que México pusiera un alto
a los abusos de esta empresa. Y me da mucho gusto que México pusiera un alto a los abusos diplomáticos de España, que estaban utilizando la dignidad de un cuerpo diplomático que se jugó la vida en los 80 en Guatemala defendiendo a los estudiantes con 30 muertos en la embajada. Se estaban jugando la dignidad de nuestro cuerpo diplomático para defender a Iberdrola. Ese es el problema de empresas que acaban cooptando gobiernos. A ver, para cerrar la idea, ¿cuánto cuesta un mal ministro de la Suprema Corte? ¿Cuánto cuesta un expresidente de la República? 8 millones de pesos. Eso cuesta un expresidente de la República. Eso le costó a Bangrid, empresa filial de Iberdrola, comprar a Felipe Calderón como consejero para dar información privilegiada a la empresa Iberdrola. ¿Cuánto cuesta un ministro de la Corte indecente, de esos que hoy va a votar en contra? ¿Cuánto cuesta comprar a un legislador de oposición para que vote en contra en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica? Estamos hablando de que Iberdrola solo en España ganó en un año 400.000 millones de pesos. ¿Cuánto les cuesta comprar a un legislador del PRI o del PAN? Nada. Así que, por favor, lo que decía Sidla, lo que decía Andrea, lo que decían los compañeros y compañeras, lo único que va a hacer que ese poder, que va más allá de los estados en ocasiones, no tenga la capacidad de bloquear la legislación, la reforma eléctrica que devuelve la electricidad y el litio a los mexicanos, es poner marcaje personal para que quien se venda entienda que nunca más va a poder ganar una elección, que nunca más se va a poder parar en una colonia y que pasen vergüenza hasta sus hijos por compartir apellido. Porque estamos hablando de millones de familias que no van a tener acceso a derechos si el modelo de expolio de rentas que hoy se está dando en el sur de Europa, hoy a día de hoy mi mamá se despierta a las 3 de la mañana para poner la lavadora porque es un poquito más barato. Si ese modelo de expolio de rentas que se da en el sur de Europa se llega a dar en América Latina, con los salarios que hay en América Latina y con los costos que quieren imponer en América Latina, las consecuencias no van a ser de pobreza energética, las consecuencias van a ser de pobreza extrema e integral. Así que todos unidos y organizados. Muchas gracias. Bueno, ahora cedemos la palabra a José Antonio Almazán. Él es exsecretario del Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que, como señalaba Abraham, fue desaparecida en el sexenio de Felipe Calderón para favorecer a empresas extranjeras. El cierre de Luz y Fuerza del Centro por decreto, con la intervención del Ejército, tomando las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. José Antonio, tienes la palabra. Gracias, Andrés. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, compañeros del Club de Periodistas. Es para mí un honor estar aquí. Es de muy gratos recuerdos desde que acompañamos la lucha de la tendencia democrática de ese dirigente enorme que fue Rafael Galván. El primero que hace un planteamiento de nacionalismo democrático desde las filas del sujeto que está llamado y que es el sujeto revolucionario por excelencia, la clase trabajadora. Es un gusto escuchar una diversidad de opiniones que nutre nuestra conciencia y nuestra dignidad, porque la alimentamos. Voy a abordar un tema que espero no sea cansado por leer. Voy a leer porque me voy a referir al texto de la Constitución que tengo en mis manos y que está de luto, literalmente, desde esas reformas inconstitucionales
del 2013 y del 2015. ¿Qué decía nuestra Constitución antes de esas reformas inconstitucionales? Decía, corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Estoy hablando de una reforma de 1960, cuando el presidente López Mateos elevó a rango constitucional lo que semanas antes había concretado por la vía mercantil, entrando a una empresa extranjera, la American Foreign Power Company, y la mayoría de las acciones de otra empresa extranjera, la Mexican Light and Power Company. Pero esto fue vulnerado y pisoteado desde la época de Salinas de Gortari. No voy a entrar en detalles, pero me voy a referir al resultado de esas ilegales e inconstitucionales reformas de Peña Nieto. Voy a leer el texto nuevamente. Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Vaya cinismo de los vendepatrias. Eliminaron el concepto clave de exclusividad de la nación en un servicio que es básico, que es fundamental, que es esencial desde que la electricidad a comienzos del siglo pasado se transformó en el motor del desarrollo capitalista en todo México, en todo el mundo, y por supuesto nuestra patria no fue la excepción. ¿Qué propone nuestro presidente en esta iniciativa frente a la cual los vendepatrias se rasgan las vestiduras, se cortan las venas y hablan de un Estado autoritario y un regreso al pasado? Lo que propone nuestro presidente es lo siguiente, y leo nuevamente. Corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. En esta, la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. En mi opinión, la iniciativa de nuestro presidente está restableciendo la legalidad constitucional que los vendepatrias nos arrebataron en 2013 y en el 2015. ¿Dónde está el regreso al pasado? El regreso al pasado es permitir que un bien fundamental y esencial para toda la especie humana quede en manos de una empresa privada que no busque el bien común, que no busca el bien de los individuos, que no busca el bien de las naciones, busca el lucro, busca la ganancia fácil, busca enriquecerse saqueando nuestros recursos naturales y, por supuesto, saqueando el bolsillo de los millones de usuarios eléctricos. Y puedo hablar con toda claridad y nutrirme de las experiencias internacionales, sacando el bolsillo de mexicanos, compatriotas de otros lugares. Y esta es la clave de esta reforma. Restablece la legalidad constitucional, la que nos arrebataron, y hoy como el ladrón dice, no,
porque si me lo quitas, lo voy a llevar a un tribunal internacional. Háganlo porque van a perder y los vamos a acabar de exhibir en ese saqueo que quieren hacer de nuestra patria. Recupera un concepto que es clave para entender el proyecto de nación en México desde 1917. Recupera el término de exclusividad nacional. Y por supuesto, es una iniciativa que está plenamente inserta y en plena armonía con ese artículo 27, que si lo leemos, no ha sido tocado en sus partes fundamentales, en donde queda claramente establecido a la letra que la nación es la propietaria originaria de esto, lo que era la corona, y abarco todo el continente, lo que era de la corona y de la monarquía española, ahora es de los pueblos, ahora es de todos nosotros. Y por eso y muchas cosas más, vamos a defender con todo esta iniciativa de reforma constitucional. Y advierto también lo siguiente, y que ojalá lo escuchen los ministros que van a resolver sobre una ley secundaria. Hay una parte, un párrafo bellísimo que viene desde la Constitución de 1857, que es el derecho de la expropiación. Si no quieren mediante estos recursos, como lo hizo ya nuestro presidente Lázaro Cárdenas, el presidente de la República, en aplicación y a demanda de millones de mexicanos, porque vamos a hacer valer nuestra voz, tiene el fundamento constitucional para expropiar a todas estas empresas y que se larguen de México y ojalá se larguen también de España. No nos hacen falta, compañeros y compañeras. La industria eléctrica no requiere de esas gentes como gerentes, que nos las dejen en nuestras manos, como se hizo en el caso del petróleo, que le permitan a los trabajadores apropiarse y administrar la riqueza que hemos creado durante decenas de años. Muchas gracias. Bien, ahora tiene la palabra la licenciada Nancy Jiménez. Ella es encargada del jurídico de la filial de Comisión Federal de Electricidad, intermediación de contratos legados, de los cuales se ha comenzado a hablar a partir de este debate. Nancy. Muchas gracias a todos, gracias maestro, gracias a todos ustedes. Voy a empezar con una pregunta que ya se hizo aquí por los compañeros presentes. ¿Es necesaria la reforma? Claro que lo es. Y les voy a dar dos argumentos muy fuertes. Aquí están librando una lucha legislativa. Los presentes aquí día a día tratan de convencer a los compañeros de que esto es posible y que es viable. Pero allá, de forma paralela, varios estamos librando la lucha jurídica en contra de quienes deberían de estar cuidando nuestros derechos humanos, el Poder Judicial. Ahorita me van diciendo que la votación en la Suprema Corte va 5 en contra y 2 a favor. ¿Ya 6? Perfecto. Vean, ¿no? La máxima casa del Poder Judicial es quien está dándole la espalda al derecho humano a la electricidad. No sé si han tenido oportunidad de ver el proyecto que presentó la ministra Loretta, pero ella ya está proponiendo un precedente como ningún otro. El derecho humano a la electricidad con toda la complejidad que éste lleva. Es decir, que se garantice el acceso, porque no solamente es poner electricidad por toda la República a lo loco y sin planeación. Y eso es lo que está proponiendo ahorita la reforma energética, que sea planeado la forma en la que se otorguen los permisos, porque si de verdad les interesaran las energías limpias, no estarían poniendo energías intermitentes que nos cuestan a todos nosotros. Y si no, vean sus recibos
hay un apartado que dice SNMM. Eso significa Servicio Conexo Mercado Eléctrico Mayorista, que quiere decir todo el respaldo que nos están cobrando por las energías intermitentes que ellos no pagan. Entonces, no solamente tiene que ser un acceso planeado y que sea con una transición energética planeada, sino que también tiene que garantizarse un suministro eléctrico asequible. Esto es, que sea barato. Y el mercado marginal, como está actualmente compuesto, no tiene forma de garantizar que el precio de la electricidad baje. Hay estudios muy importantes en países como Chile, como España, en donde se ve el alza por la tarifa de suministro básico y qué es lo que actualmente pudiera pasar si no pasa la reforma energética. Vamos a estar con precios en donde no vamos a poder pagar ninguno de nosotros. Y por último, el elemento yo creo más importante es el otorgamiento del mínimo vital de la electricidad. El mínimo vital no es lo mismo para usted, para alguien de la sierra, para mí. Por eso se necesita un estudio de pobreza energética serio. El derecho humano a la electricidad requiere de que se trasladen recursos de la nación para poder estudiarse, para poder decir, necesitan no solamente un acceso a la electricidad, necesitan una tarifa especial para que pueda ellos pagarlo, o incluso que como un grupo vulnerable sea exento incluso del pago. Entonces, pasan por alto en todo momento los jueces todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todas las determinaciones que ya se han hecho. La Auditoría Superior de la Federación, por ahí de 2004, emitió un estudio muy completo de la simulación de los autoabastos, en donde dice que el principal afectado es el suministro básico, es decir, todos nosotros, porque lo que dicen ellos es que le llevan electricidad a la nación, y eso es lo que están diciendo en los juzgados, ¿eh? Ellos están diciendo, se está afectando el interés general si tú me desconectas. Claro que no, ellos solamente le llevan a los socios que tienen dinero. Nosotros no les importamos. ¿Por qué no hay una empresa paralela a CFE Suministro Básico actualmente? Porque nosotros no somos un negocio. Nosotros solamente servimos para cubrir déficits del mercado eléctrico mayorista y subsidios cruzados que ellos cínicamente dicen que no existen, cuando en realidad es así. Están en el manual de liquidaciones, en el manual de contratos legados, en todos los reportes del monitor independiente se ha reportado el déficit de este subsidio cruzado. Entonces, el Poder Judicial no solamente es el obstáculo principal actualmente, sino que está apoyando a todas las empresas privadas a continuar con su negocio. Les voy a poner un ejemplo. La actual ley que se está debatiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 24 horas fue suspendida por un juzgado especializado. Algo que para los abogados es el sueño, ¿eh? Porque nada más para que te admitan a trámite la demanda, una semana. Para que se pronuncien para una suspensión, un mes. Esto ocurrió en menos de 24 horas, porque se queda registrado en qué momento presentan ellos la demanda, y fue en la tarde. Cómo el juez a las 9 de la mañana ya tenía una suspensión para efectos generales, que esto es otra determinación histórica, pero no histórica en beneficio de nosotros, que evidencia el apoyo que tienen hacia los privados. Ahora, hay otro juzgado que actualmente está siendo descarado. Está diciendo que el contrato que ya venció de una de estas empresas de autoabasto puede continuar, aunque la ley diga que no. Y no solamente eso, dice que todos nosotros nos beneficiamos. Pasa por alto todos los reportes, todos los manuales, todos los déficits que se ven, hasta su recibo. Si él volteara a ver el recibo que tiene de su casa, podría ver que hasta él paga ese déficit. Pero eso no le interesa y está ordenando reconectar a esa empresa. Entonces, el Poder Judicial no solamente tiene que ser cuestionado, al igual que todos los diputados que votaron en 2013 y todos los senadores, por supuesto, sino que también todos aquellos que no nos están defendiendo y que deberían ahorita, aunque no esté reconocido el derecho humano, porque solamente tendría esa calidad de ya ser derecho fundamental,
tendrían que estar velando por él, tendrían que estar ponderando y no solamente decir que se está transgrediendo el derecho humano a la electricidad e inventarse conceptos sobre los cuales él refiere y se están violando, como es el derecho a la libre concurrencia y competencia, cuando claramente son principios constitucionales, cuestiones muy diferentes a derechos humanos. Entonces, aunque no esté reconocido el derecho humano, todos nosotros podemos hacerlo valer en tribunales. Los jueces están obligados y no lo están haciendo. Y eso es lo que yo quería agregar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora tiene la palabra Abraham y Andrea se tienen que retirar. Andrea tiene trabajo ahorita en el legislativo, así como también Rafael Barajas, que se tuvo que retirar a otro evento internacional. Tiene la palabra Héctor Armando Valadez, que es integrante de la dirección política de la CONUR, que es la Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia. Sí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con un panel tan interesante, tan diverso y de compañeros y compañeras que están comprometidos en la lucha cotidiana para que salga esta reforma. Para nosotros es muy importante reiterar el llamado a toda la población para que estemos atentos de este proceso de discusión y de quienes van a tomar la decisión y cómo se van a expresar, si votan a favor y los que van a traicionar a la patria, porque se las tenemos que cobrar. No se pueden ir limpios aquellos que voten en contra de esta reforma. Para nosotros como mexicanos, es una etapa de una larga lucha en defensa de nuestros recursos energéticos, porque desde que Salinas de Gortari empezó el proceso de privatización, el pueblo mexicano no ha dejado de luchar y parte de la expresión de esa lucha son las organizaciones de usuarios y usuarias en resistencia que vienen desarrollando su organización empujados desde el sureste, desde los más pobres, los más pequeños, que son las comunidades indígenas de Chiapas, que fueron las primeras que se empezaron a organizar en contra de los altos cobros de luz y que nos vinieron a enseñar cómo organizarnos frente al proceso de privatización que buscaba, que actualmente impera y que busca beneficiar solamente a un sector, al sector de los más ricos. En ese proceso de pelea, hoy vivimos una nueva etapa, pero hay que entender esa nueva etapa y dejar claro en qué consiste. Nosotros no estamos luchando para que siga la CFE que está actualmente. Queremos que la CFE se transforme, que regrese a ser una empresa pública, porque la CFE como empresa actualmente tiene varios elementos que todavía no pudieron quebrar los neoliberales, pero hay otros que sí. Y en ese aspecto tenemos que recordar que la política neoliberal no solamente son un proyecto económico o elementos legales, también tiene que ver con una cuestión ideológica que se expresa en algunos sectores de la CFE. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos procesos en la Fiscalía General de la República de gente pobre, principalmente gente o indígena o gente en esta ciudad de la tercera edad que no pueden pagar los altos cobros de luz que se generaron con el proceso de privatización. ¿Y qué es lo que le está pasando? Nos lo mandan una carpeta de investigación y mandan un caso a la Fiscalía General de la República. Y ahí estamos los abogados, entre ellos el abogado David Peña, que por cierto forma parte del equipo de Rompeviento y que con el que nos solidarizamos, siempre vemos
sus programas muy interesantes de debate muy intenso. El problema es de que esa CFE que demanda a la gente pobre por no tener recursos económicos para pagar la luz, no la queremos. No queremos a la CFE ni a las empresas contratistas, más de 6,000 en la zona centro del país, que dan un pésimo servicio, principalmente las empresas contratistas, que llegan a la casa como si fueran los empresarios de Iberdrola, humillan principalmente a las amas de casa, las violentan y además existe una generalizada corrupción de esas empresas contratistas que te dicen, ¿quieres pagar menos? Te hago un diablito. Y después llega a la CFE, revisa y te multa. Y luego llegan otra vez las empresas contratistas y te dicen, yo me encargo de parar esa multa, pero me tienes que pagar un porcentaje. Esa es una realidad. Entonces, es los altos cobros de luz, el mal servicio que muchos mexicanos están padeciendo, junto con el maltrato que llevamos los usuarios cuando vamos a reclamar alguna oficina de la CFE, esos elementos que son muy cotidianos y que la gente lo siente, hay que explicarle a la gente que tienen que ver con un proceso de privatización, que tienen que ver con que se asentó el proyecto neoliberal y que se reproduce por medio de los trabajadores que actualmente están en la CFE, principalmente, no todos, pero principalmente los de suministro básico, y que la única forma de cambiarlo es de raíz, y una forma que se acerca a hacer ese cambio de raíz es la propuesta que presentó Andrés Manuel López Obrador, que plantea que el Estado mantenga el suministro eléctrico de forma continua a toda la población como un asunto de seguridad nacional para garantizar el derecho humano a la vida digna. Por esto vale la pena salir a la calle, por esto vale la pena luchar. Y por eso es importante la convocatoria que está haciendo el Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica para que este miércoles 13, a las 9 de la mañana, salgamos todos del Zócalo hacia la Cámara de Diputados e instalemos un plantón para estar al pendiente de nuestros intereses. No vamos a defender la reforma de Andrés Manuel, vamos a defender la reforma para nosotros, para defender nuestros intereses. Por eso el llamado es al estar pendiente y al movilizarnos. Es muy importante que se haya podido generalizar la discusión, que la gente esté despertando sobre este tema que tiene que ver con su vida cotidiana. La gente que sale a trabajar, a vender su fuerza de trabajo física o intelectual, se ha visto disminuido en el pan sobre la mesa a partir de que tiene que pagar caro los servicios como el servicio de la energía eléctrica. Y hay gente que se ha atrevido a organizarse, pero no basta con eso, sino basta con llamar a aquellos que no se han organizado para que estén pendientes y ejerzan una presión desde donde estén hacia los diputados, que son los que van a tomar la decisión sobre nuestras vidas y sobre el futuro de nuestras familias. La pelea que inició Andrés Manuel López Obrador sobre la cuestión energética, la inició desde el primer día que entró en el gobierno. En el periodo de transición, antes de que tomara posesión, él fue sensible a las demandas del movimiento de usuarios, y lo primero que hizo fue parar el proceso de privatización del suministro básico, que en ese periodo de transición, Enrique Peña Nieto le había otorgado a 4 empresas para privatizar el suministro básico y se paró, entre ellas la empresa Subase, donde había ciertos personas que venían del sindicalismo democrático y social que se daban por derrotadas.
Se paró el proceso de privatización del suministro básico, se paró los contratos como el PPA que se le había otorgado a Mota Engil y empezó toda una serie de peleas para tratar de generar condiciones para recuperar el sector eléctrico. Y todas fueron atajadas por los empresarios que buscaron ampararse y la Suprema Corte les dio la razón. No hay de otra más que la reforma para ir a fondo y construir un marco legal desde la Constitución que nos permita poner al servicio de la CFE en su totalidad, con toda su potencialidad, al servicio del pueblo y recuperar parte de lo que nos han robado y que se vea reflejado en la mesa, sin que se aumenten las tarifas eléctricas, que a los usuarios que tienen esos adeudos que vienen arrastrando desde los gobiernos neoliberales y que son usuarios que no se niegan a pagar, pero quieren pagar lo justo, se les haga justicia. Que a los trabajadores que fueron despedidos de Luz y Fuerza del Centro se les pueda reincorporar. Pero para que eso se logre, para tener un poco de justicia, necesitamos que se apruebe la reforma. Y para eso no solamente basta con esperar sentados a lo que decidan los diputados. Desde ahora, tenemos que empezar a presionarlos ya en sus redes sociales, en las movilizaciones, y hay una movilización muy concreta. Vamos a defender la patria este 13 de abril, marchando a las 9 de la mañana del Zócalo a la Cámara de Diputados y fortaleciendo el plantón para estar al pendiente de la discusión que tiene que ver con nuestra vida. Muchas gracias, compañeros. Bueno, para cerrar la ronda de intervenciones, se va a comunicar vía telefónica desde Campeche Enrique Pastor Cruz Carranza del Club de Periodistas, que debería estar aquí, pero que desgraciadamente no alcanzó vuelo para alcanzar a llegar a Ciudad de México y entonces va a participar de manera telefónica. Un momentito. Hola, nada muy más. buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a distancia. En primer lugar, ofrecer una disculpa por no haber estado presente en este importante evento. Me fue imposible, pero como dijo el poeta, la distancia es como el viento, apaga los pequeños fuegos, pero aviva los incendios. Muchas gracias, licenciada Celeste Sáenz de Miera. Muchas gracias a los panelistas. Les envío un abrazo fraternal desde este estado, que es el estado principal en la exploración y explotación petrolera. Y bueno, hoy como en muchas otras jornadas se discute en plena apertura de ideas, datos históricos, fundamentos nacionalistas y con miras a preservar nuestro derecho de progreso, desarrollo y soberanía, el tema de la reforma eléctrica propuesta por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el derecho de tener la soberanía de esta importante actividad que fue nacionalizada por el presidente Adolfo López Mateos, quien en su discurso advirtió visionariamente vendrían falsos mexicanos a revertir el acto, pues las energías son que mueven la dinámica de una nación, dan poder de consolidar el proyecto de soberanía y permiten disfrutar los satisfactores propios de nuestros recursos naturales, renovables y no renovables. La sentencia se cumplió y durante todo el periodo del neoliberalismo se fue construyendo un andamiaje legal, pero profundamente inmoral y apátrida, para despojarnos del control del Estado y convertir la generación eléctrica en un macronegocio de unos cuantos empresas extranjeras con aliados gubernamentales quienes al culminar sus actos de gran traición a la nación fueron integrados como premios a sus equipos y cuadros ejecutivos. La diferencia de tener una industria eléctrica normada por el Estado y otro por el mercado se puede ejemplificar en lo que sucede en España y toda Europa, donde el primer mundo se queda sin consumo por las altas tarifas. El capital no tiene sentimientos, hasta los propios se los come si es necesario. Estamos ante un momento crucial
para empezar a cambiar las reglas, y por ello es vital los legisladores tengan claro, es en su campo de acción donde se puede modificar esas reformas constitucionales que durante el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón Hinojosa, siendo antes de eso secretario de Energía con Vicente Fox y teniendo como subsecretario de Energía a Juan Camilo Murillo y posteriormente como presidente ilegítimo, crearon todo un tejido jurídico nacional e internacional con convenios leoninos para la patria. Hoy se tiene que hacer política, mucha política, y hacer valer el valor del pueblo que se manifestó ya en las urnas y que son mandato para ser cumplidos con valor, capacidad y mucho talento. Por eso es importante estos foros en el Club de Periodistas, poniendo en la mesa los argumentos válidos y demostrar que estos son sólidos como la importancia que tiene en sí la propia reforma eléctrica. Así como se fue construyendo el muro que nos agobia con las estrategias colonialistas del transmutado neoliberalismo, se debe cambiar las legislaciones, y ahí radica la capacidad de los diputados y senadores comprometidos con la sociedad, con el pueblo y con quienes les dio el sufragio. La ciudadanía ya dio su representatividad democrática en las urnas. Esto no se puede arreglar, y lo digo con todo respeto, con estridencias, sino con la capacidad, fuerza de la razón, compromiso con nosotros y con las nuevas generaciones por venir. Escuchaba a larga distancia en la transmisión que se decía que hay que tener muy en cuenta quiénes votan y quiénes no votan a favor de esta reforma. Pues ojalá no se tenga la mente de teflón que se tuvo con respecto a la aprobación de la reforma de la privatización energética, ya que muchos de los que fueron, aplaudieron, vitorearon ese acto de votando para privatizar petróleos mexicanos, al menos aquí en Campeche, forman parte de la Cuarta Transformación con cargos de gabinete, y eso es lo que no se puede permitir. Es una mala señal para la sociedad que con nobleza, con verticalidad y sin temor siempre ha estado de frente defendiendo a esta patria nuestra. El foro del Club de Periodistas de México es uno más de los que se llevaron a cabo mucho antes que el Senado o cualquier otra organización nacional e internacional pudiera poner sobre la mesa. Ahí ha quedado la vocación nacionalista, plural y respetuosa a todas las formas de pensar y de sentir. Es el Club de Periodistas, no de dicho, de hecho, el templo de la libertad de expresión, y en donde los asuntos de la agenda nacional se discuten con sobriedad, con inteligencia, con política y con mucha ética. Muchas gracias. Un saludo desde Campeche y respeto. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Yo quisiera subrayar, decirles que se encuentra aquí alguien que se crió con el presidente Adolfo López Mateos. Después fue su compañero hasta que falleció. Siempre que veía uno al licenciado Adolfo López Mateos, veía uno cerca de él a don Gabriel Castillo Muciño, que aquí se encuentra. Por favor, don Gabriel, un privilegio tenerlo aquí. Gracias siempre. Forma parte de nuestro club. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Bueno, para terminar, ahorita cerramos las intervenciones. En este momento, mientras nosotros estamos aquí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como señaló la diputada federal Andrea, está discutiendo la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que fue aprobada por el Congreso la vez pasada. Estos son momentos históricos y son muy duros, porque aquí o se está con la patria o se está en contra de la patria. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que ganan muy bien, muy por encima de lo que gana cualquier mexicano, con prestaciones que ni siquiera en el primer mundo tienen, van a decidir. Pero ya el Parlamento nos exhibió. Quienes controlan la generación de energía eléctrica por parte de privados en este país son extranjeros. Y pareciera ser que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo el dinero que tienen, con todos los asesores que tienen, creen que el concepto de seguridad nacional es nada más un eslogan, y no lo es. Está en la Constitución. Sin embargo, ahorita en el debate ya van 7 ministros de la Suprema Corte que están por declarar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, a pesar de que debemos de tener clarísimos los mexicanos que se está comprometiendo la seguridad energética de este país, la seguridad nacional y la soberanía. Sin embargo, ya van 7 ministros que están por declararla inconstitucional porque privilegian la disque competitividad, porque confunden entrega y despacho de entrega con energía, porque confunden competitividad con sustentabilidad. Y hay un ministro que acaba de declarar que la competitividad es básica para la sustentabilidad. Qué ignorancia y qué irresponsabilidad de varios ministros y ministras de la Corte que exhiben, que desconocen el tema sobre el que tienen que decidir. Y antes de dar la palabra para que hagan algunas preguntas, es también muy importante que veamos la gravedad de esta situación. La LIE, la Ley de la Industria Eléctrica, fue propuesta por el Poder Ejecutivo más legítimo que tenemos en décadas, por un presidente que llegó a la presidencia sin fraude electoral, que ganó 11 millones de votos de diferencia a de su mano competidor. Ni Joe Biden tiene la legitimidad que tiene Andrés Manuel López Obrador. Pero además la ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, que nos representa a todas y todos los mexicanos, y salen jueces a decir no a un poder ejecutivo legítimo que, como señaló José Antonio Almazán, durante 20 años permitieron la violación flagrante del artículo 27 constitucional, durante 20 años. Y yo nunca vi a ningún ministro de la Corte salir a decir algo por esta violación abierta y flagrante a la Constitución. Hoy sí se volvieron muy legalistas y se atreven a ir incluso en contra del pueblo de México. Pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Vamos a rodar las 5 preguntas que me toca moderar. He estado en distintos foros. Que sean preguntas, que no sean otras intervenciones. Creo que ya escuchamos de manera plural muchos puntos de vista. Aprovechemos a los panelistas que estén aquí y hagamos alguna pregunta, alguna intervención muy corta, ¿no? Porque pues mi papel como moderador es ese. Tomen en cuenta que yo veo muchas manos alzadas y tomen en cuenta que, bueno, este evento debería de haber terminado a la 1:00, que es la 1:30. Si ya observaron, pues varios panelistas, al menos 4, ya se tuvieron que retirar por compromisos adquiridos de manera previa. Entonces, si les parece, 5 preguntas, les pediría que si van a hacer intervenciones cortas, ya fueron la intervención de 14 ponentes, creo que ya no necesitamos otra ponencia más, pero sí preguntas si quieren. Comenzaríamos del lado izquierdo, ¿no? Si quieren, si se acercan y toman el micrófono. Ah, ok, perfecto. Ahí les van a pasar el micrófono. Y ni modo, les voy a tomar el tiempo, porque si se pasan, pues los voy a tener que interrumpir, porque si no, se nos va de las manos el evento. Adelante. Rápido. Soy el doctor Clemente Padilla. Sí.
Bueno, era más amplia mi sugerencia y mi pregunta. Mi pregunta concreta es, ¿de qué circunstancia fueron o lo que sea los diputados senadores pueden decidir en nombre del pueblo a su antojo sin que el pueblo se los autorice? Si alguien me puede informar y cómo se puede rebatir esto. Por último, una sugerencia. Sí, y para no ampliarme, estuvieron diciendo que hay que concentrarnos. Para mí, esto está siendo un poco tarde y sí es un reclamo para Morena, que no ha actuado con la prontitud de vida, ¿sí? Que está la compañera. Y como fundador, no soy Tirol. Su labor Morena con el pueblo y ese anuncio que no está solo, desgraciadamente sí está solo nuestro presidente, porque Morena no ha tomado su función como tal. Y que nos concentremos. A alguien le va a sonar como que estoy siendo aguerrido. No. Eso de nada más ahí en la Cámara de Diputados, no. Vayamos a la casa de cada uno de los 500 diputados y en forma pacífica, ordenada, respetuosa, nos planteemos. Es más, solicitar la presencia de